Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro encuentro en línea. Un gusto saludarte. Nos encantaría como iglesia saber cómo te sientes hoy. Nosotros muy contentos de poder conectarnos contigo a través de esta alternativa online. Por eso queremos que sepas que donde quiera que se lleve a cabo nuestras reuniones, creceremos en el compañerismo, fe y esperanza y en la enseñanza de la palabra de Dios. De allí lo importante que te quedes con nosotros hasta el final. En Influyente tenemos una misión, guiarte para que tengas una relación creciente y cercana con Jesús. ¿Sabes? Es preponderante reconocer que cuando tenemos una relación con Jesucristo comienza todo desde el primer momento que nos damos cuenta que lo necesitamos en nuestra vida, admitiendo que somos pecadores, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndole que entre en nuestros corazones para que sea la autoridad de nuestras vidas. Te invito a que te des esa oportunidad a partir de este momento. Todo lo que hacemos está pensado en ti, que quizás te conectas con nosotros por primera vez, y a ti que siempre estás conectado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por cierto, ¿sabías que tenemos presencia a través de las redes sociales? Lo hacemos porque de una u otra manera podemos extender lo que comunicamos más allá, por ejemplo, a nivel internacional. Porque esto hace sentir a las personas más conectadas a la iglesia, mejora la relación con otros y son canales bidireccionales. Por esto y más, síguenos @influyenteve y conoce más de nuestra iglesia en www.influyente.org. Sería excelente que te pudieras conectar con nosotros a través de este canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Comenta qué te ha parecido este encuentro en la caja de comentarios y compártelo con alguien más, porque estoy segura que aquí vas a encontrar mucho valor para que otros también se den cuenta de que es importante tener esa relación con Jesús. Así como el mensaje de hoy, yo soy influyente porque quito los impedimentos a los de afuera. Es la quinta y última entrega de esta serie de mensajes compartida por hombre inspirador Raúl Parra, quien es pastor de Influyente. Y al finalizar su mensaje tendremos música inspiradora interpretada por una amiga de Influyente. Y también información de gran valor para ti. Así que hay mucho que disfrutar en este domingo. Los títulos que hemos manejado en cada una de las entregas son los siguientes. La primera entrega fue titulada Yo soy influyente porque amo mi iglesia. A la segunda entrega le pusimos como título Yo soy influyente porque sirvo estratégicamente. La tercera entrega, Yo soy influyente porque abrazo las preguntas importantes. La penúltima y cuarta entrega, Yo soy influyente porque me conecto con otros. Y a esta quinta y última entrega del día de hoy le he puesto como título Yo soy influyente porque quito los impedimentos a los de afuera. Un refrán de vieja data reza: una imagen
habla más que 1000 palabras. Pues bien, Gandhi tuvo una tan fuerte impresión en su trato con los cristianos que él comprueba la veracidad de esta máxima popular cuando en una ocasión, precisamente reunido con un grupo de creyentes en Jesús, él les dijo: no he sabido, no he conocido de nadie que haya contribuido más a la humanidad que Jesús. De hecho, no he encontrado nada malo en el cristianismo. Y luego añadió: el único problema son ustedes, los cristianos, pues no hay correspondencia entre lo que ustedes enseñan y lo que ustedes practican. El testimonio, el estilo de vida, lo que tú y yo somos, decimos y sobre todo hacemos. Un testimonio personal, amado, es el equivalente a la imagen de este refrán popular. Habla muy alto, con un volumen mucho, pero mucho más elevado que todas las palabras del mundo juntas. Tú y yo podemos conocer de memoria citas bíblicas y repetirlas. Podemos predicar muy bonito, pero si nuestras acciones no se corresponden con la fe que proclamamos, estaremos entonces transmitiendo un mensaje muy distinto del que Dios espera que nosotros transmitamos. ¿Sabías tú que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra? ¿Sabías tú que si eres un discípulo de Jesús, tu testimonio es tu carta de presentación personal? Que si tú lo cuidas, la gente se va a acercar a ti buscando a Jesús. Pero si en contraste tu testimonio es ácido, representará el principal obstáculo que existe para que la gente quiera acercarse a la iglesia o a Jesús. El testimonio representa para la interacción con el resto de las personas la muestra de quiénes somos, de qué es lo que verdaderamente creemos y en quién nosotros creemos. Este obstáculo que muchas veces un mal testimonio puede representar para que muchas personas se acerquen a Jesús, se suma a muchos otros que consciente o inconscientemente los cristianos colocamos. Ahora, cuando hablamos de impedimentos o de obstáculos, ¿a qué hacemos referencia? El diccionario define la palabra obstáculo como todo lo que detiene, paraliza o estorba para alcanzar lo que se tiene por delante. Y si muchos cristianos manejan como principal obstáculo para que su nube de testigos, vale decir su entorno, su cónyuge, sus hijos, sus padres y hermanos, sus vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, las personas que están en tus cercanías, si tú lo que les presentas a ellos es un mal testimonio, estarás formando parte del principal problema por el cual mucha gente no se acerca a la fe cristiana
y mucho menos se acerca a una iglesia. Adicional a esto como impedimento, ¿será que existen otras trabas que consciente o inconscientemente los que somos de adentro de la iglesia colocamos a los que están afuera y que entonces hace que ellos permanezcan alejados y no se acerquen a este camino de vida y de fe en Jesús? Evidentemente que hay muchas otras trabas, y en el mismo siglo I, quiero que sepas que ya existía tensión entre las personas de adentro y las de afuera de la fe. Esta tensión llevaba a que, queriéndolo o no, muchas personas de adentro se convirtieran en un enorme obstáculo para que los que no habían tenido la experiencia de conocer a Jesús se acercaran a Él y lo recibieran como Salvador. En el libro de Hechos y en el capítulo 15, donde se encuentra el pasaje de oro que hoy quiero desarrollar, hay una información valiosísima. Esta información alcanza su clímax y en unos minutos tú lo vas a vivir con una de las aseveraciones más contundentes que uno de los protagonistas de este pasaje afirma. Y este verso o este texto de la Escritura comienza diciendo lo siguiente, Hechos 15:1: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía. Pongo pausa un momento para hacer referencia a lo siguiente. Cuando el escritor de Hechos dice algunos, está haciendo referencia a los judaizantes. Te explico. Estos eran judíos que se habían convertido al cristianismo, que eran guardianes celosísimos del legalismo mosaico y que eran a la vez enseñadores de una doctrina de salvación basada en obras, en méritos propios, en logros que la gente pudiese alcanzar para obtener el privilegio de la salvación o de la vida eterna. El escritor de Hechos entonces dice que algunos judaizantes que habían llegado de Judea a Antioquía, de por sí una región de no judíos, una región de gentiles. Cuando me escuches hoy referirme a gentiles, voy teológicamente a hacer referencia, y en el contexto de este pasaje, a las personas no judías. Es decir, judíos y gentiles son como una moneda con dos caras. En una cara conseguimos a los judíos, a los que por definición representaban desde los orígenes el pueblo de Dios, pero del otro lado de la moneda vamos a encontrar a los gentiles, es decir, a todos los que de alguna forma nos podemos identificar con este rótulo porque somos personas que nuestra procedencia, nuestro origen no es judío. El asunto es que los judaizantes habían ido a una región de gentiles, a Antioquía, y se pusieron a enseñar a los hermanos, es decir, a los nuevos creyentes gentiles, a aquellos que apenas se estaban iniciando en el camino de la fe en Jesús, pero que no eran de origen judío. ¿Qué era lo que ellos estaban enseñando? Lo siguiente. A través de estas palabras, ellos reflejaban su enseñanza. A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Tú debes saber que este conflicto, que en este mismo primer verso del capítulo 15 de Hechos estamos descubriendo, este conflicto que había entre judíos cristianos y gentiles cristianos, dio origen a aquello que se conoce como el primer concilio de Jerusalén, que era una macro reunión de iglesia a donde asistían los principales líderes de esa fe naciente y donde había oportunidad también de que otros cristianos se apersonaran, aunque no tuvieran un rótulo de líderes.
Y estos cristianos se reunieron en Jerusalén, donde nació el cristianismo, para responder a una pregunta existencial básica, fundamental. La pregunta es: ¿qué debe hacer una persona para ser salva? Y vaya que si esto era un asunto controversial, definir cuáles eran los recaudos que debía consignar una persona, cuáles eran los requisitos para que alguien se hiciera miembro de la iglesia naciente de Cristo, era un asunto que producía mucha polémica, porque pululaban preguntas como: ¿cuán santo, bueno o limpio debía ser alguien? ¿Cuántas reglas debían acatarse para poder ser recibidos en la iglesia? Como muchos de ustedes saben, la iglesia cristiana comenzó en la ciudad de Jerusalén. Y es debido a esta razón que los judíos convertidos, que fueron los primeros, fueron las primicias de los que conocieron a Jesús, de los que iniciaron de alguna manera la iglesia cristiana, ellos concebían el cristianismo naciente como una especie de apéndice, extensión o secta de carácter judío, por sus propias experiencias, por su propio precedente. Ellos concebían el cristianismo como algo que nacía del judaísmo y por tanto se debía a esta religión. Entonces ellos, donde había un gentil, donde había una persona no judía, para que esta persona pudiese hacer la transición hacia convertirse en un miembro de la iglesia naciente, ellos manejaban una especie de filosofía donde primero tenían que ser del club de Moisés, para luego pertenecer al club de Jesús. Pero resulta que en el ínterin, mientras ellos manejaban y se formaban sus propios pareceres, obviamente no apropiados, incorrectos respecto de la verdadera y la esencia de la iglesia naciente, en ese ínterin el número de los gentiles que conocía a Jesús cada vez era mayor. Y estos gentiles estaban de hecho diciendo: ya va, esperen un momento. Pablo a nosotros nos enseñó que somos salvos solo por gracia a través de la fe en Cristo. Es decir, Pablo ha traído luz a nuestras vidas al enseñarnos que el cristianismo es para los gentiles también. No está reservado exclusivamente para los judíos. Pero los líderes de la religión judía que han tenido la experiencia de conocer a Jesucristo nos están diciendo, por otro lado, una información, nos están enseñando una doctrina que es distinta a la que Pablo nos transmitió. Esa doctrina dice que primero uno debe cumplir con los 10 mandamientos. Los líderes judíos nos hacen ver que eso no es tan simple como que solamente por gracia y a través de la fe en Cristo. No, ustedes tienen que cumplir los 10 mandamientos, las 617 leyes, o 613, leyes levíticas, y como guinda del cóctel, como un elemento adicional, como no es suficiente los 10 mandamientos más las 613 leyes, tienen que practicarse una cirugía. Es sencillita. Es una práctica quirúrgica rápida. Es más, no te va a doler. Tienes que circuncidarte. Es decir, para ser cristiano, para ser recibido como miembro oficial de la Iglesia de Cristo, tienes que extirparte el prepucio del pene. Yo creo que unos cuantos de ustedes ya habrían salido corriendo ante todas estas exigencias. 10 mandamientos, 613 leyes y la guinda, la circuncisión. Este era el debate en el que se encontraban estas personas. Este debate, por supuesto, derivó en un ambiente muy tenso. En el preámbulo, incluso no había comenzado el Concilio de Jerusalén, y solo el antecedente a esta macro reunión ya ponía los ánimos enrevesados en la actitud tanto de líderes como creyentes de a pie.
Dice el verso 2, fíjate lo siguiente de este capítulo 15. Esto, es decir, esta enseñanza de ser salvos a través de la circuncisión y la práctica de las leyes mosaicas, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé, líderes de la iglesia, con ellos, es decir, con los judaizantes. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar o debatir este asunto con los apóstoles y los ancianos. Y una vez que ellos suben a Jerusalén, se activa el concilio, las partes comienzan, los integrantes del concilio, a realizar sus aportes, a vociferar sus posturas. En el verso 5 encontramos que entonces, en un momento, ya aquí se ha iniciado el primer concilio, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, que era otro grupo también cristiano. Pero en esta ocasión se trataba de fariseos que se habían convertido a la fe cristiana, pero preferían seguir conservando una religión basada en el legalismo mosaico, un legalismo farisaico, antes que una religión basada solo en la fe en Cristo. La secta de los fariseos afirmó lo siguiente, algunos de los creyentes: es necesario circuncidar a los gentiles, a los no judíos, y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Se unieron a los judaizantes y ellos insistían en hacer que los gentiles se circuncidaran y que se convirtieran primero al judaísmo. Y aunque sé que tú y yo en este instante de la lectura podemos vernos en la tentación de juzgar a estos fariseos conservadores, guardémonos y cuidémonos de esa tentación. ¿Sabe por qué? Porque es probable que si desmenuzas y lees entre líneas este verso y esta historia, puedas descubrir que cuando te miras en el espejo de la secta de los fariseos, probablemente algunas de sus actitudes sean las que tú y yo manejemos en nuestra propia vida cristiana. En especial, si hemos tenido ya a la fecha muchos años en la fe cristiana. Y entonces vienen, por ejemplo, y nos presentan a alguien como cristiano, pero cuando miramos a esa persona, observamos que su estampa como que no se adecua o no se ajusta a los estándares, a la versión que yo me he construido respecto de quién es un verdadero cristiano. Y entonces lo miro y quizás soy amable y me presento, pero para mis adentros pienso, yo creo que este no es verdadero cristiano. Y entonces lo juzgo, basado en mis antecedentes de tradiciones, de estructuras y de legalismos que lastimosamente nos han salpicado y se han enquistado en nuestra mente y nos han llevado a pensar que hay un solo prototipo de cristiano. Si alguien ya tiene unos tatuajes que parece que no me hacen mucho clic con lo que debe ser un cristiano, si esa persona se viste o se maquilla o habla o se corta el cabello o se pone un color psicodélico o algo dice o su estampa me transmite que me indique de acuerdo a mi filtro enorme de religiosidad que esa persona no es creyente, entonces la juzgo y la discrimino. Y quiero decirle a las personas que hoy nos visitan que a pesar de esos grasos filtros que muchos cristianos hemos empleado a lo largo de la historia y que quizás hasta incluso a ti te marcaron porque te estigmatizaron, porque te criticaron,
porque te colocaron dentro de un saco de personas condenadas y perdidas y sin oportunidad de salvación. Quizás tú que has sido afectada por este filtro de muchos cristianos y de muchas iglesias cristianas, puedo decirte que pasando por encima de esos errores que son humanos, el Evangelio, que significa buenas noticias de salvación, sigue trayendo libertad y vida a las personas a quienes alcanza. Y tú puedes ser una de esas personas que sean alcanzadas por el Evangelio, Salvador, Redentor y Esperanzador de Jesucristo. El verso 6 continúa hablándonos de esta interesantísima historia y dice que los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Y después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Está haciendo referencia al apóstol Pedro, el que caminó con Jesús. Formó parte del grupo de los 12 discípulos, el que lo negó 3 veces, pero el que también tuvo la oportunidad, como aquellas que Dios da tan abundantemente a los seres humanos, de nuevo reencontrarse con Jesús, expresar su genuino arrepentimiento, su quebrantamiento y su giro, su cambio de vida. Tal fue ese cambio y transformación en Pedro, que aquí está hablando ya desde la plataforma de ser un líder de la iglesia de Jerusalén. Él toma la palabra y dice: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba a los no judíos, a la gente que no era de iglesia, a los gentiles. Dios mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y agregó, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Fue lo único que Él les pidió a los gentiles. Fe, confianza irreductible en Jesús para alcanzar salvación. No les pidió un background de religión, de cumplimiento u observación de leyes, de asistencia a una iglesia o de prácticas, ceremonias o ritos que se vivieran con regularidad para poder después de un tiempo ver si calificaba para subir un escaño en el nivel de aquel que va a alcanzar la salvación. No, Dios purificó sus corazones por la fe, está diciendo el apóstol Pedro. Mientras él habla, puedo imaginar a los judaizantes, a los de la secta de los fariseos, como eran cristianos. El Espíritu Santo estaba dentro de ellos, aunque nos cueste admitirlo, pero sí, el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. Yo me imagino que ellos se sintieron un poco movidos con el mensaje de Pedro. Estaban siendo confrontados. Estaban hablando desde la perspectiva de que todos eran cristianos, por favor. Algo tuvo que estremecerse en su interior. Y lo que voy a decir es solo producto de la imaginación, pero no es antibíblico. Yo puedo aquí anticipar que los de la secta de los fariseos y los judaizantes dijeron: ok, esto fue para sus adentros. Está bien, sí, Dios puede purificar los corazones de los gentiles. Estoy de acuerdo, pero esa gente no se viste correctamente. Esa gente ni siquiera come bien. Es más, los gentiles son personas con malos hábitos de vida. Son hasta ofensivos. Dicen groserías. Quizás ellos estaban en esa dura batalla interior entre admitir que el asunto de formar parte de la iglesia no es uno de obras para alcanzar la salvación, la vida eterna y aún la membresía dentro de una iglesia. Les costaba, como producto de su trasfondo religioso basado en obras, reconocer que la salvación no se gestaba por méritos humanos,
únicamente era endosable la salvación a los méritos de Cristo en la cruz. Y esto producía un choque cultural y religioso enorme entre los de origen judío. Dice el verso 10 que Pedro continuó hablando. Esto era solo un paréntesis para imaginar un poco lo que podían estar pensando los de origen judío. Pero Pedro sigue diciendo en el verso 10, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios? Miren el nivel al que eleva esta situación el apóstol Pedro. No es solo que me están siendo duros con los gentiles. Es que al serlo para con ellos, ustedes están provocando a Dios. Se están metiendo con Dios, en pocas palabras. Poniendo sobre el cuello de esos discípulos de origen gentil un yugo que ni nosotros, ni nuestros antepasados hemos podido soportar. No puede ser, dice Pedro. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Punto. No somos salvos porque di mis diezmos, mis ofrendas, porque ayuné u oré. No somos salvos porque dije palabras bonitas a mi vecino. No somos salvos porque dejé de mentir. Somos salvos únicamente por la gracia. La palabra gracia significa regalo o don inmerecido, favor de Dios para los hombres. Si observas, el mérito, el crédito es de Jesús, quien otorgó su vida llevando nuestra carga y nuestra condenación cuando Él murió por nosotros. Pedro estaba diciendo aquí, si la ley era un yugo que ni los judíos mismos podían llevar, ya que era imposible humanamente de cumplir u observar con todos esos mandamientos, ¿por qué obligan a los gentiles a cumplir con más de 600 leyes para llegar a ser uno de nosotros, para ser recibidos en la iglesia? No puede ser. Es solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú tienes años en la iglesia cristiana, o si tú nos visitas hoy y esta es tu primera experiencia de iglesia, la verdad es esta. Tú puedes ser purificado, tu corazón puede ser purificado antes incluso de que abandones malos hábitos de vida. Tu corazón puede ser purificado antes de que cambies algunos aspectos de tu carácter que te traicionan y que hacen daño a otros. Tú puedes ser purificado antes incluso de abandonar malos hábitos. Tú puedes ser purificado antes de arreglar tus problemas matrimoniales o cualquier otros conflictos que puedas manejar en tus relaciones interpersonales. Y luego que tú eres salvo y purificado, tu corazón, tu fuero interno, entonces tú puedes, si le das el permiso a Dios, puedes ser restaurado, que es el proceso que muchos cristianos con tendencia legalista o farisaica pretenden que se dé en las primeras de cambio para admitir que alguien puede ser calificado como cristiano o miembro de la iglesia. Mucha iglesia cristiana, muchos creyentes actúan a la inversa de lo que Pedro está aquí enseñando. Están esperando que la gente primero abandone malos hábitos de vida. Está esperando que primero sea santificado. Está esperando que su vida sea inmaculada para poder en su dinámica y en su proceso interno admitirle o recibirle como un hermano en la fe, como un creyente. Incluso este mismo pensamiento ha sido tan fuerte, tan arraigado, que muchos utilizan el mismo criterio para el tema del bautismo en aguas. Muchos esperan que una persona cuando conoce a Cristo conozca la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y haya hecho todos los cambios, haya ordenado todos los pasos de su vida y casi se haya convertido hasta en un teólogo para poder dar el paso del bautismo, para poder
incluso prestarse a aprobar que alguien sea bautizado. Como si el bautismo exigiera como requisito el haber transitado toda la vida cristiana. Entonces tendríamos que bautizarnos ya en el cielo, porque es allí cuando habremos transitado toda la jornada de fe. Y solamente Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado. Entre creyere y fuere bautizado no pide ningún otro requisito, no pide clases de catecúmenos, no pide clases para bautismo, no pide que te cases si estás viviendo en concubinato o en unión libre, como se le llama hoy día de forma eufemística. Está pidiendo que creas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice Jesús. En el verso 12, Bernabé y Pablo tomaron el turno para hablar a la asamblea. Y ya pasando al verso 13, leemos lo siguiente. Cuando terminaron de hablar Pedro, de hablar Pablo, Bernabé, Jacobo tomó la palabra. Jacobo era Santiago, el hermano de sangre de Jesús, quien llegó a ser también un líder en Jerusalén. Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón, es decir, Pedro, nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Jacobo se manda un discurso magistral, sigue hablando, pero quiero concentrarme en aras de honrar el factor tiempo, en lo que dice en el verso 19, porque es el pasaje de oro que quiero que hoy te lleves internalizado. En el verso 19 él afirma: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. De este pasaje surge el título del mensaje de hoy. Yo soy influyente porque quito los impedimentos a los de afuera. Esta frase, dejar de ponerles trabas, en la NVI, que es la versión que estamos leyendo, es traducido en la versión Reina Valera como que no se inquiete a los gentiles, que no se les azore, que no se les persiga. Pero me gusta mucho más la traducción literal del griego, que es el idioma en el que se escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Para traducir esta frase, dejen de ponerles trabas, el griego dice: dejen de poner obstáculos en el camino para perturbar al caminante. Y quizás tú te preguntes, ¿cuáles son esas trabas que perturban al caminante, al buscador, al que se encuentra en la senda de la vida? Algunos buscando intencional y conscientemente a Dios, y otros también buscándolo inconscientemente. Porque aún la gente que se profesa escéptica, aunque no tengan ni la más mínima idea de que están buscando a Dios, lo están haciendo. Porque en su proceso de investigación, en su caminar de optar por buscar la felicidad en distintas vías, ellos están por una necesidad muy inmanente al ser humano. Están en un proceso de inquirir, de saber qué hay más allá de esta realidad corpórea que puede verse y tocarse. Todos de alguna forma estamos en una búsqueda de lo divino. ¿Y cuál es entonces la principal traba o impedimento que lleva a que muchas personas conozcan a Dios, se acerquen a la iglesia? Para quitarte un poquito el peso, si tú eres cristiano, que muchas veces llevas en tus hombros cuando te acercas a una persona de tu entorno y le hablas de Dios, pero encuentras como una reacción muy típica, por cierto, de rechazo, encuentras como falta de eco, y la persona literalmente ni se acerca a la iglesia ni se acerca a Dios. Para quitarte el efecto de frustración que muchas veces esto genera en ti y que te lleva incluso a ratos a tomar una decisión equivocada, la de optar por no hablarle a nadie, porque resulta que a la mayoría que les hablo me rechazan. Para quitarte el peso de frustración de las respuestas o reacciones de las demás personas, debo decirte que la principal
traba para que una persona no se acerque a la iglesia ni a Dios. Es una razón de carácter estrictamente personal. ¿Qué quiero decir con esto? Cada quien es responsable de su destino. Tu destino no es obtenido a través de misas que se hagan post-mortem para ver si te logran sacar de un lugar imaginario llamado purgatorio y con base en distintas promesas, rezos o misas te puedan sacar de allí y llevarte a la gloria después de que tú ya partiste de este plano terrenal. En lo absoluto. Tu destino y tu futuro dependen de las decisiones que tú y yo tomemos estando en vida. Y cuando una persona viva toma la decisión expresa de rechazar a Dios, de alejarse de Dios, está marcando y labrando su propio destino. Y Jesús se toma la molestia o el tiempo quizá, sería lo más apropiado, para explicarnos a nosotros por qué muchas personas hacen esto, por qué muchas personas se alejan. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 19, Él nos dice cuál es la génesis de esta reacción de las personas. Él dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió. Qué doloroso es escuchar y leer esto. Las tinieblas a la luz. Porque sus hechos eran perversos. Y sigue diciendo en el 20, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Vale decir, una muy buena parte de la humanidad prefiere refugiarse en la cueva oscura de sus hechos perversos. No quieren que la luz les ilumine porque quieren continuar en el disfrute efímero. No hay otro calificativo para el placer temporal de esta vida. Es pasajero. La vida pecaminosa te produce un goce temporal. Eso es incuestionable. Hay un goce carnal, concupiscente en los placeres diversos. Prefiero omitir el detalle de los muchos goces terrenales que esta vida ofrece en materia de pecado. Pero estoy seguro que todos en mayor o menor grado hemos experimentado un atisbo de esos goces terrenales que brindan un disfrute momentáneo, pero que sabemos que su final es muerte, es abismo, es destrucción. Y por eso Jesús dice, no se acercan a la luz porque tienen miedo de que sus obras, sus hechos perversos queden al descubierto. La razón por la que la gente se aleja de Dios y de la iglesia primordialmente es personal. Pero, y este es también parte del fundamento de este mensaje, hay muchas otras trabas que si tú y yo como cristianos se las sumamos a las que ya cada ser humano enfrenta en esta lucha entre que sus obras no lleguen a la luz, ¡wow! Decimos, ¿qué esperanza puede tener un mundo extraviado? Si la misma iglesia se presta para agregar y agregar más impedimentos y obstáculos. En una ocasión, ya hace un tiempo, pulsando la inteligencia colectiva, publiqué una pregunta abierta en mis cuentas de las redes sociales. Y esta pregunta que coloqué para que cristianos y no cristianos pudieran responder era la siguiente. ¿Por qué mucha gente no va a algunas iglesias cristianas o no regresan si han ido alguna vez? ¿Qué obstáculos existen? Fue altamente revelador el compendio de todas las respuestas que más de 50 personas dieron. Personas de adentro y personas de afuera de la fe. Y leía con mucha más atención incluso las personas que
no profesaban la fe cristiana. Dividí los dos bloques de respuestas en dos categorías. Obstáculos atribuibles a la persona, es decir, de origen interno, personal, donde tú no eres responsable ni culpable de lo que ocurre en el otro. Pero el segundo bloque, allí tú y yo, si somos cristianos, tenemos responsabilidad, porque son los obstáculos atribuibles a la iglesia cristiana. Comencemos por el primer bloque, los obstáculos atribuibles a cada persona, los propios, los internos, las taras interiores, los paradigmas falsos, las ideas que la gente maneja para no acercarse a la iglesia o a Dios. El primer obstáculo, una percepción errada del evangelio debido a prejuicios, debido a la predisposición de tantas informaciones cruzadas que ha recibido a lo largo de su vida. Segundo obstáculo, idealizan a pastores o líderes y se decepcionan al verlos fallar. Tercer obstáculo, colocan los ojos en la iglesia y no en Dios. Un muy apreciado pastor que hoy está con Dios, él continuamente decía una frase que me quedó grabada. Él decía, no existen, no creo que existan iglesias perfectas. No busques iglesias perfectas. Y si consigues una, por favor no asistas porque la vas a echar a perder. Puedes seguir asistiendo a esta porque evidentemente tú y yo estamos en la categoría de los imperfectos. Aquí en Influyente, de hecho, no se aceptan personas perfectas. Así que sé bienvenido. Cuarto obstáculo, miedo al qué dirán. Esto es algo que cada quien tiene que enfrentar por sí mismo. No lo va a enfrentar ni su cónyuge, ni su papá, ni su tío. Tiene que enfrentar el qué dirán. Pero muchos por miedo a lo que la gente diga y por miedo a los cambios se alejan de Dios y de la iglesia. Quinto, se sienten indignos. Sexto, arraigo a su religión o creencia tradicional. Todos estos obstáculos, recuerda, son propios de cada individuo. Ahora vamos al segundo bloque, a los obstáculos donde si tú eres cristiano, juntos, conscientes o inconscientemente, participamos de estas trabas que se le colocan a la gente para que se acerquen a Dios y a la iglesia. El primer obstáculo atribuible a la iglesia, lo que venimos conversando, el mal testimonio de los miembros y líderes. Recuerda, todas estas son respuestas de la gente. Y tenemos que reconocer que esto es muy repetitivo y frecuente. Es lo que venimos conversando, la incongruencia entre el decir y el hacer. De hecho, te puedo dar una recomendación muy práctica, una respuesta a una pregunta existencial. Cuando tú te preguntas qué quiere decir alguien cuando dice algo, sencillamente mira lo que hace. Mira lo que hace y descubrirás lo que quiere decir cuando dice lo que dice. Segundo obstáculo, prácticas o ritos eclesiásticos ofensivos, extraños o locos. Basta con que enciendas la televisión cristiana o sintonices algún programa radial para que puedas constatar estos excesos que se manejan en el mundo cristiano. Tercer obstáculo atribuible a la iglesia, cuando las personas son confrontadas duramente y no se les ofrece opciones de restauración. Cuarto, mucha gente dice que se sienten desatendidos, no ven un verdadero amor genuino hacia ellos. Quinto, en este caso de los atribuibles a la iglesia, la gente responde el juicio, la intolerancia y el maltrato al no creyente. Aquí nos encontramos frente a ese síndrome de superioridad espiritual que muchos que pertenecen a iglesias manejan. Caminan como en una especie de nube de santidad, donde a los demás se les mira por encima del hombro. Y esto lo siente la gente, ¿sabes? Las personas en general pueden ser analfabetas bíblicas, pero no son tontas.
Ellos perciben cuando tú te sientes inflado, cuando por pertenecer a una iglesia cristiana tú te sientes mejor, como que tú no pecas, como que tú estás libre de pecado y el condenado, el sucio, impío, inconverso, pecador de 7 suelas es el otro. Eso la gente lo siente cuando no tienes que decírselo incluso con palabras. Tus actitudes se lo evidencian. Sexto, fanatismos y legalismos. Eso está a la orden del día. Séptimo, excesos en el intento de convencerlos. Recuerda, la gente no es tonta, así no sepa nada de la Biblia, así nunca haya abierto una página de las Sagradas Escrituras. Ellos saben cuando tú incluso los estás manipulando. Y te puedo dar unos ejemplos muy prácticos de esto, de estos excesos en el intento de convencerlos. Cuando tú les predicas, conoce a Jesucristo como el Salvador de tu vida y todos tus problemas serán solucionados. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice que conocer a Cristo representa una póliza que te garantiza no tener problemas? Jesús mismo afirmó: en el mundo, en Venezuela, en el siglo XXI, van a enfrentar aflicciones. Él no nos negó esa realidad. Aunque agregó, una vez dijo esto: pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Jesucristo no es una póliza para evitar tener problemas, pero ¿sabes qué póliza sí nos da Él? Una garantía de que podremos atravesar los problemas y salir triunfantes al final de la jornada, porque Él está con nosotros hasta el fin de todas las cosas. Pero muchas veces se vende: conoce a Cristo y se acabarán tus problemas. Otro exceso cuando se habla del mensaje de sanidad física. Miren, yo soy un convencido de que Dios sana físicamente. Dios hace milagros. Los he experimentado a lo largo de mi vida. ¿Dónde radica el problema? Desde el momento en que tú le dices a alguien que confieses tu sanidad, porque en tu lengua, en el poder de tu boca, radica la experiencia del milagro. Tú creas tu sanidad, repítelo, decláralo, confiésalo y recíbelo. ¿Te es familiar esta enseñanza? Se predica a diestra y a siniestra. En los púlpitos, en las iglesias, en la televisión, en la radio. Un mensaje donde prácticamente se obliga a Dios a sanar a la gente. Y se pretende a través de la confesión positiva torcerle la muñeca a Dios para que Él haga lo que tú quieres que Él haga. Haciendo una clara inversión de en quién radica la soberanía. El único soberano no es ni el nuevo Bolívar, ni tú ni yo. Es Dios el único soberano. Él es quien tiene la última palabra. Y Él puede elegir sanarte, Él puede elegir no sanarte. Lo que sí te puedo garantizar es que te sane o no te sane, Él tiene propósito en ambas circunstancias. Y un propósito, por cierto, de bien. Porque a los que amamos a Dios, enfermos o sanos, todo contribuye para nuestro bien. Pero ¿qué ocurre cuando hay un mensaje insistente? Decláralo, confiésalo, recíbelo, la sanidad es tuya. Tú estás enfermo, decrépito, canceroso, pero di, tú no estás enfermo, yo no estoy enfermo, yo no estoy enfermo, yo no estoy enfermo. Hasta que plum, me caigo y ya. La tumba es mi último lugar de descanso. ¿Qué pasa cuando la sanidad se proclama y declara y no se es obtenida? La gente da la media vuelta, sale de esa iglesia y no regresa más. Porque sale frustrada con un falso mensaje que le vendieron. Excesos. 8. Las iglesias diseñan sus programas pensando solo en los creyentes. Y se olvidan de los visitantes, quienes además no están familiarizados con el léxico cristiano. Ni tampoco se sienten identificados con la mayoría de los temas que se abordan, que se tocan desde las plataformas. Amados, como pueden observar, como pueden escuchar, cada persona enfrenta sus propios gigantes
cuando se trata del asunto de venir a la fe. Es por ello que Santiago le pidió a sus colíderes en el primer concilio de Jerusalén que por favor dejaran de poner obstáculos que perturbaran al caminante en su camino. Y es por ello que un servidor, a través de este mensaje, también te pide: evita agregar más impedimentos de los que ya existen per se en todo ser humano. Evita agregar más obstáculos. Al contrario, tiende puentes para que otros vengan a la fe en Jesús. ¿Cómo tender puentes? Para eso es que existe esta serie y esta última entrega de hoy. Creyendo, actuando y diciendo: yo soy influyente. Y siendo valiente para recordar que una imagen habla más alto que 1000 palabras y por tanto vivir, ser valiente para vivir de forma tal que Jesús llegue a ser visto en ti. Esto no tiene que ver con religión, tiene que ver con una relación íntima que tengas con Él día a día, en la cual Jesús te influye, te permea, penetra tus decisiones, sus paradigmas, tus creencias, en donde su palabra es capaz de producir en ti la sustitución de falsos paradigmas por los principios y valores divinos, las verdades de Dios que transforman vidas. Esto del ejemplo y de la imagen que habla más alto que 1000 palabras es tan real que por allá en el año 197 de nuestra era, Tertuliano registró una expresión que ha venido a convertirse en el sello del verdadero cristianismo. Decía él que los paganos de ese tiempo, es decir, los ajenos a la fe en Cristo, veían a hombres y mujeres que se profesaban cristianos, que decían ser seguidores de Jesús. Ellos veían cómo estos cristianos eran capaces de disponer sus vidas, de dar sus vidas, de morir por lo que ellos creían. Y los veía tan solidarios unos con otros, los paganos los observaban, que decían y repetían esta frase que hizo famosa Tertuliano: mira cómo se aman. Esto lo decían los paganos con respecto a los cristianos, por allá en el siglo II. Mira cómo se aman. Y quiero que sepas que este amor fraternal que existía en esas comunidades llegó a convertirse en el testimonio vivo, práctico, visible del Dios que ellos predicaban. Este amor incluso, debes saber, que fue lo que promovió que el cristianismo creciera y creciera a pesar de atravesar el túnel de la persecución física. El amor fraternal, el amor entre los cristianos. Es por eso que el testimonio vivo del amor que podamos nosotros profesarnos, esto incluso se observa en nuestros grupos pequeños, es uno de los espacios donde más podemos manifestar la solidaridad, la fraternidad, la amistad, el apoyo mutuo, la oración unos por otros. Es lo que hará que mucha gente en Maracaibo, en Venezuela, conozca a Cristo. Creyendo, actuando y diciendo: yo soy influyente, y siendo valiente para hacer que a través de nuestro amor esta sea la imagen y la impresión más fuerte que podamos generar en otras personas. ¿Cómo podemos tender puentes para que otros vengan a la fe, se acerquen a la iglesia? Creyendo, actuando y diciendo: yo soy influyente, y siendo valiente para invertirte en otro e invitarlo a asistir
alguna de nuestras reuniones como iglesia, a participar de alguno de nuestros grupos pequeños. ¿Cómo tender puentes para que otros vengan a la fe? Creyendo, actuando y diciendo: yo soy influyente y siendo valiente para comprometerte espiritual, moral, laboral y financieramente con una iglesia que intencionalmente busca alcanzar a los de afuera. Y cuando digo a los de afuera me refiero no a gente que está en la China o en Japón, aunque están obviamente como posibles personas a quienes alcanzar y llegar. Me estoy refiriendo a tu propia familia, a tus amigos. Somos una iglesia creada para que tú puedas invitar a tus amigos y estos no se sientan increpados, no se sientan coaccionados ni forzados a hacer algo que ellos no estén todavía preparados o dispuestos para hacer. Una iglesia de profundo respeto a los procesos de las personas. Una iglesia que conversa con los de afuera, aunque los legalistas se escandalicen. Total, eso nos tiene sin cuidado, porque el que se horroricen los fariseos, eso es de vieja data. Jesús, cuando se reunió con la mujer samaritana y conversó con ella, cuando se reunió con Mateo, cuando habló con Zaqueo, cuando habló con la mujer adúltera, los legalistas estaban de pelos parados al ver a un Jesús que se suponía y en verdad era el santo de los santos, pero reuniéndose con los pecadores. Imagínense. ¿Cómo tender puentes para que la gente venga a Dios y a la fe cristiana? Creyendo, actuando y diciendo: yo soy influyente y siendo valiente para formar parte de una iglesia influyente que abre sus brazos a la gente, que toma riesgos y que imparte gracia a hombres y mujeres que están en nuestro entorno y que necesitan desesperadamente recibir esa infusión de gracia, de amor, de verdad. Puedo asegurarte, amados, que si tú y yo somos valientes y nos comprometemos con estos retos, nos convertiremos en una iglesia que integralmente regalará gracia y verdad a la gente. Nos convertiremos en una iglesia que puede ser una real alternativa para aquellos que no tienen iglesia. Te invito a orar, a inclinar tu rostro, y a que juntos hablemos con nuestro Padre Celestial. Padre, gracias por este primer concilio en Jerusalén, cuando desde el mismo inicio de la tensión entre los de adentro y los de afuera, hombres fueron valientes para levantarse en la asamblea y decir: no es justo, no puede someterse a los gentiles, al yugo del legalismo mosaico. No pueden colocársele más trabas de las que ya cada persona en su fuero interno maneja, y que sirvan como impedimentos para que ellos continúen el camino hacia Dios. No podemos colocar más obstáculos que perturben el acercamiento de estas personas al cristianismo. Dios, nosotros queremos hacernos eco de estas palabras de Santiago y queremos decirte: Dios, somos influyentes, tomamos el compromiso de serlo y decidimos ser valientes para quitar todo lo que consciente y aún inconscientemente podamos estar manejando para impedir que muchas personas de nuestro entorno te conozcan. Queremos ser influyentes y valientes, Dios, para comprometernos espiritual, moral, laboral y financieramente con una familia, iglesia, que abraza, busca, conversa intencionalmente con aquellos de afuera. Y allí se incluye mi propia familia, la gente que amo. Quiero ser influyente, oh Dios, en especial para vivir de forma tal que otros busquen a Jesús en mí por la carta de presentación de mi testimonio. Quiero ser influyente, oh Dios, para tomar riesgos, para abrazar a la gente y para, oh Dios, integrar gracia y verdad. La gracia que salva, que perdona, la verdad que restaura, que trae luz, que corrige. Ayúdanos, Dios, en este proceso. Sabemos que cometeremos errores en este caminar,
Oh Dios, pero haremos intencionalmente todo lo posible para que si hemos de cometer errores, lo hagamos no del lado de la ley que sentencia y condena, sino del lado de la gracia que perdona y restaura. Señor, bendice a toda persona que hoy toma ese compromiso de decirte: Señor, yo soy influyente porque quito los impedimentos a los de afuera de la fe. Y todo esto lo pedimos dando muchísimas gracias en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. El tiempo que hoy afrontamos está sellando un antes y un después en nuestras vidas. Aunque sea uno en el que nos encontremos distanciados físicamente, gracias a los medios digitales, estamos llegando a más lugares y personas en el mundo. También estamos agradecidos de ti por ser parte de Influyente y unir esfuerzos para ser una voz de esperanza hacia tantos venezolanos en nuestro país y en la diáspora, así como para tantas familias de diversas nacionalidades que necesitan luz, oxígeno, bienestar, certezas y conexión con Dios. Para dar tu respaldo financiero a este trascendente propósito, queremos facilitarte la forma en la que puedes hacerlo. Visita nuestro sitio web www.influyente.org. Ubícate en Dar y allí encontrarás los datos bancarios que necesitas. Por ayudarnos a crear una iglesia en línea a la que a la gente le encante conectarse, muchas gracias. Muros rodeando estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Sí. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Sí, Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré,
y siempre lo serás, y siempre lo serás. Sí. Yo te veré, Señor, y creeré en tus promesas hoy. Sí. Hey. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar, sí, en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sí, Señor, tú lo harás y lo ves, sí, tú lo harás, sí, y lo veré yo. Yo sé que tú mueves montañas y yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel y siempre lo serás. Gracias, Gaby San Pedro. Nos agrada tenerte una vez más entre nosotros. Eres una amiga de nuestra amada iglesia. Gracias por regalarnos esta hermosa interpretación que nos anima a confiar en Dios, porque Él quita todo obstáculo de nuestro camino. Él es fiel y sus promesas se cumplen. Por cierto, quisiera recordarte en este momento una de las frases que compartió el pastor Raúl en esta última entrega. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Esto estuvo increíble, pastor. Gracias. Este cierre nos invita a ser influyentes, quitando las trabas a los de afuera para que puedan conocer cómo verdaderamente es Dios. Él no se avergüenza de nosotros. Él nos acepta y nos ama tal y como somos. Toda esta serie de mensajes estuvo increíble. ¿A ti qué te pareció? Y como influyente sabe lo valioso e importante que pueden ser las relaciones significativas y generar esos vínculos en comunidad, estamos felices de anunciarte que próximamente puedes ser parte de una experiencia de grupos pequeños llamada Más Allá del Éxito, diseñada por el reconocido formador de líderes John Maxwell. Tú que eres un buscador, que te interesa acercarte a la vida de fe o estás iniciando en ella, este programa será para ti. Está atento a través de nuestras redes sociales @influyenteweb para conocer la fecha de lanzamiento y todos los detalles para saber cómo puedes ser parte. Súmate en generosidad desde cualquier parte del mundo a todo lo grande que estamos haciendo para convertirnos en una iglesia a donde a todos les encante conectarse. Lo puedes hacer sumando económicamente, para así seguir cumpliendo nuestra visión como iglesia. Un lugar donde a todas las personas les encante conectarse.
Toma una fotografía a lo que aparece en pantalla. Allí obtienes los datos bancarios. Y así formar un equipo con todo lo que queremos hacer para la vida de muchas personas. Y si llegaste hasta aquí, sería extraordinario que seas parte de quienes conforman esta comunidad. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo, suscribiéndote al canal, síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.influyente.org. En la caja de información encuentras los enlaces que te llevarán directo a todas nuestras plataformas. Lo que viene a continuación es para ti, para que reflexiones en estas preguntas. Captúralo. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Recuerda siempre, contágiate de esperanza.